convoca para este último tramo del programa. Nos está acompañando además para ayudarnos en este análisis el abogado y especialista en violencia de género, Bautista Doagón. Gracias por estar aquí. Tiene que ver con este nuevo protocolo que implementó el Ministerio del Interior para seccionales policiales en caso de violencia doméstica y de género, que despertó polémica por un punto concreto que hablaba de que se le iba a pedir al denunciante, a la víctima, pruebas de esa violencia, ¿no? Bueno, pero el ministro hizo especial hincapié en lo siguiente, mirá. La instrucción policial es que pida pruebas, sí hay, porque eso mejora la investigación. Pero es una instrucción interna que se le hace al policía. O sea, cuando se toma la denuncia, que el policía también pida pruebas si hay pruebas. En ningún caso se deja de tomar la denuncia por falta de pruebas. Exactamente. En ningún caso se va a rechazar una denuncia porque no haya pruebas. No es así. Esto es un tema interno de la policía, que es en la instrucción interna. El policía tiene que tomar las denuncias y, del caso, pedir pruebas. Pero no son condicionantes. ¿Y esos cambios precisamente a qué apuntan y por qué se llegó a ese cambio? A mejorar la situación. Creo que nosotros estamos dando combate a la violencia de género. Tenemos que generar una cultura de educación que no existe. En muchas comisarías del interior no hay debida conciencia de la violencia que significa la violencia, lo que afecta a la violencia de género en la sociedad. Y creo que tenemos que ir haciendo docencia, y estas instrucciones son las que de alguna manera generan esa conciencia de que la policía actúe con velocidad y con actitud de buscar a combatir este tipo de delitos. En realidad era muy entendible la polémica que se suscitó, porque si tú lees que el denunciante, la víctima, la denunciante tiene que presentar hay que pedir pruebas, da la sensación, uno escucha al ministro y entiende el punto, pero daba la sensación, lectura mediante, de que si no tenías pruebas, es decir, el moretón, el golpe, el tajo, el corte, la amenaza grabada en el celular, era como que no te iban a tomar la denuncia. Era un razonamiento, creo que bastante lógico y entendible. Y eso justamente, era como volver para atrás, un camino que tanto costó transitar, era como negar el fenómeno en sí mismo de la violencia de género, ¿no? Que incluso hasta puede ser psicológica y no tener pruebas tangibles. Por eso está bueno que haya saltado, está bueno que lo haya aclarado el ministro, pero más bueno está todavía que aún siendo una instrucción interna para policías haya sido enmendado. Y la redacción que decía pedir pruebas, ahora dice lo siguiente: consultar al denunciante o víctima si posee elementos que pueda aportar a la denuncia. Y está bueno, me parece que aún, aunque no hubiera dudas desde el ministerio de lo que se pretendía, que se haya aclarado de esta manera, porque entonces despeja, para la instrucción interna mismo, para el policía mismo que toma el manual, que toma la guía, no es lo mismo leer eso que leer la frase anterior. Así que a veces hay polémicas que vienen bien porque salvan situaciones que podrían haber quedado confusas. No sé qué opinan ustedes. A mí me parece que es obvio que si uno tiene pruebas y va a denunciar porque le pegaron o porque lo están agrediendo, porque lo están amenazando, es lo que va a hacer, va a denunciar eso. O sea, pedirle pruebas a la víctima es como lo obvio. O sea, a ver, ¿quién va a ir a denunciar algo que no le está pasando? O sea, mejor dicho, no va a demostrar que le está pasando. Me parece como una obviedad. ¿Un error allí o qué Yo pensás? creo que esta circular se presta a confusión y en mi opinión, por algunas otras cosas que leí de la circular, puede marcar una actitud de retroceso o de más allá de la aclaración que tuvo que hacer el ministro. Por algo tuvo que hacer la aclaración, ¿no? La circular se enmendó, es lo que te Sí, se enmendó, pero digo... ¿Qué otro punto para ti queda suelto? Hay otro tema que está vinculado... Sigue, buscalo mientras tanto que hable alguien más, antes de ir al invitado. Sí, Pepe. no, quizás yo pensaba que también cuando uno iba a realizar este tipo de denuncias, también aportaba alguna prueba sin necesidad de que se la pidiesen. Y también me parece que desde el otro lado corresponde, bueno, acá hay 3 abogados, lo podrán decir, que en este caso el auxiliar de la justicia le pida pruebas en caso de que las tenga. No sé, no le encuentro mucho sentido. El otro punto es el de riesgo de vida. Analizar se consultará a la víctima si entiende que está en riesgo de vida. Y ahora la redacción plantea evaluar con la víctima si se encuentra en riesgo de vida. Quiere decir que si el policía considera que no se encuentra en riesgo de vida,
es como una competencia de dos. No lo considera y no tomará las medidas pertinentes. Sin embargo, me parece que ahí la que tiene que decir realmente si está en riesgo su vida es la víctima. A ver, Bueno, por Esa acá. es mi capaz que opinión. Está bien. con las pruebas que puede aportar en el momento de erradicar la denuncia, en conjunto se va a evaluar si existe o no riesgo de vida. No me parece que el funcionario policial o el que tenga que tomar la denuncia diga, bueno, usted no tiene nada, entonces yo voy a evaluar. Digo, que se evaluará conforme a las pruebas que existan, me ¿Pupo? parece. No, pero es al revés, Elba, vos sabés, que me parece que acá lo que está pasando es, digamos que los colectivos feministas que están de alguna manera trabajando en este tema con un enfoque de género, lo que están buscando es justamente que no sea la víctima la que ayude a evaluar su propio riesgo. Ah. Que sea una tarea 100% de la policía, que sea la policía que desde el punto de vista técnico la que profundice en la investigación y evalúe. O sea, lo que le molesta justamente a la gente que le está poniendo una mirada de género a esto es que tenga que ser la víctima la que evalúe su propio riesgo. Y entonces, ojo con las comunicaciones, yo creo que coincido en el análisis que estamos haciendo, por algo ha tenido que salir a aclarar, y también digo, ¿no?, que todo esto se da en el marco de, bueno, un ministro Heber que está siendo puesto permanentemente en el ojo de la tormenta, en un momento complicado de sus primeros meses de gestión. Y de muchos femicidios, ¿no? Y algunos cuantos femicidios y algunos problemas que hay en este momento donde hay una hipersensibilidad. Bien. Así que eso quiero aclararlo. Ojo, no es que lo que esté mal para los ojos, digamos, de la gente que lo está mirando desde el punto de vista técnico sea que la supuesta víctima aporte datos de su riesgo, sino que justamente que no sea 100% la policía la que tome esa tarea y vaya a investigar. Lo que pasa A ver, nuestro invitado, ¿cómo lo analiza? Que es además especialista en estos asuntos. Esta guía de actuación interna para policías, ¿usted advierte que suma, que resta? Bien, gracias por la invitación en primer lugar, como siempre. Yo creo que la redacción de ese insumo interno, hay que llamarlo por su nombre, es mejorable y así fue corregido y podrá ser siempre mejorable. Pero no tenemos que olvidar la jerarquía de las normas, que los funcionarios, en este caso policiales, al momento de tomar denuncias, están sometidos. En primer lugar, la forma de funcionamiento lo da la ley policial, de procedimiento policial. Después hay un protocolo específico que regula el procedimiento administrativo cuando sé que es un decreto del Poder Ejecutivo, una norma de mayor rango, cómo tiene que actuar el policía, qué es lo que debe decir, qué es lo que no debe decir, qué es lo que debe preguntar, cómo debe actuar sin valorar, sin hacer subjetividades, hacer mención de los antecedentes. Después hablaremos de si hay tiempo de lo que es la evaluación de riesgo, porque es un tema un tanto complejo, por lo menos a mi criterio. Y después, esto es el marco instructivo interno de funcionamiento de las reparticiones policiales. Eso no sustituye ni deroga, ni puede derogar un decreto ni una ley nacional. Entonces, que era mejorable y se está mejorando, está bien. Ahora, yo le doy el valor que tiene. Solamente un recurso interno para el Ministerio del Interior de cómo trabajar. Si un policía no toma una denuncia, la dilata o la rechaza, está sometido por el Código Penal en su artículo 177. O sea que hay un marco jurídico claro que se debe tomar la denuncia, no solo en las unidades especializadas de violencia, sino también en las seccionales. Y capaz que ahí surge un poquito el reclamo que es más humano que a veces que jurídico. Como decían todas las partes, en este momento donde están aconteciendo en estos meses, lamentablemente, una serie de femicidios, se ha incrementado respecto de los... Estamos en, no recuerdo si son 17 o 19, respecto de años anteriores, el 2018 que eran 38. El ideal de uno es que no haya ya 0 femicidios en este país. Hasta que no lleguemos a ese tope, ninguno vamos a descansar. Ahora, quizás el que conoce la jerarquía de las normas, sabe que un policía está obligado a tomar la denuncia, sabe que eso es un recurso interno, quizás se le puede haber dado demasiada dimensión para lo que era. O sea, no deberíamos ni estar haciendo este debate. No, creo que el debate está bueno porque afloran otras cuestiones, como por ejemplo, si este protocolo, que no es un protocolo, es una guía interna, evidentemente este hecho de que no se tomaban las denuncias o que se decía va a ser unidad especializada
o que le decían a la persona, volvió otro día, o bueno, le decían... Sí, por algo fue necesario hacerlo. Esto, Eso hay que tenerlo presente. esto está pasando recién ahora, o a pesar del decreto del 2010, Sí. pasó siempre. Claro. Mi opinión personal, esto no solamente pasó ahora con esta nueva administración, en los casos que yo tengo semanales todos los días, le puedo decir con franqueza, Rodríguez, que las mujeres todos los años, en el 19, no solo en el 20, 19, 18, 17, 16, todos los años le rechazaban, le decían no venga otro día, vaya a la unidad especializada, no le tomaban en consideración, le hacían valoraciones. Esto no es nuevo, esto fue desde siempre. Entonces, ahora se entiende la pertinencia de recordarles de alguna manera a los funcionarios cómo tienen que actuar. Lo que hay que hacer ahora, y que se debió hacer siempre, nosotros teníamos reuniones periódicas con el director, hace muchos años ya, le hablo del 2012, por ahí, 2015, Figueroa, Manuel Figueroa, el encargado de las unidades especializadas, que le advertíamos de estas situaciones, de que no se tomaban las denuncias, que se le desvalorizaba a las personas. Recuerdo un caso que teníamos una víctima que el sábado tenía que hacer la denuncia y como están cerrados los juzgados, la llevamos en el móvil en su momento para la unidad especializada 4, le estaban tomando la denuncia, yo me di vuelta y en 2 minutos veo que un funcionario policial de unidad especializada le tomaba la mano a la señora y le decía, pero mirá el valor de la familia, No. ¿por qué lo vas a denunciar? ¿Qué pensás? Y la mujer me dice, De la doctor, unidad especializada. voy a resignar a hacer la denuncia, la voy a... No, ¿cómo que no? La agarré para acá, agarré a la encargada, hace unos cuantos años de esto. Le dije, loco, por favor, fíjate esto. Y la logré convencer que hiciera la denuncia. O sea, esto no está pasando en el 20. Esto pasa y pasó, lamentablemente, desde el 2010 que se promulgó el decreto, todos los años. A ver, Entonces, es importante. explicaciones para el número de femicidios en este país tiene que haber. Entonces, Obviamente. esta circunstancia que se está planteando como que se hacen ahora pasa, de mi experiencia personal, lo que quiero decir es que es un debe grande que tiene el país, y no esta administración, sino también las anteriores. Sí, sí. ¿Qué respuesta se nos daba? Se decía, yo jefe de unidades especializadas, puedo hablar con las unidades especializadas. Las seccionales barriales no dependen de mí, por lo tanto le recomiendo que haga la denuncia en el 0800. 5.000, ¿verdad? Creo que 5.000 es lo que tiene que ver con denuncias del mal o buen funcionamiento policial. Y le decíamos que esa no era, en definitiva, no era la posibilidad. No. Hoy, a más de una década de ese decreto de funcionamiento policial, pasaban y siguen pasando esas mismas situaciones. Y lo que importante que hay que hacer es que la víctima, a diferencia de un robo, la víctima de violencia, lo roban, se vuelve para la casa, pero una persona que corre riesgo de vida, la seccional es la vida o la muerte. Entonces, lo hay que bregar es porque esto no pase más. Decías que ojalá hubiera tiempo, pero me atrevo a apurarte y a pedirte el tiempo porque creo que está un poquito en la génesis de cuando se llega al desenlace trágico, la percepción del riesgo. Eso de que tengan que evaluar si está en riesgo la vida de la persona. Hay una serie de indicadores previstos en la normativa de lo que es. La verdad, son muy abstractos, muchos son muy opinables. Es muy difícil que un funcionario policial, cuando la mujer le dice, a veces incluso su discurso está muy oprimido por lo que el agresor siempre, el discurso le dijo, y no recalan detalles importantes para su vida. Ahora, las evaluaciones de riesgo, vamos a ser honestos, en mi opinión personal, muy pocas veces se hacían, incluso en las unidades especializadas. El que diga que eso no se está haciendo ahora, hay que preguntarle a las mujeres realmente a las mujeres que han ido todos estos años, del 2010, ahora, si le hicieron realmente una evaluación de riesgo. Es un deber puesto en una norma. La pregunta es, ¿se cumplía o no se cumplía? Yo, en mi opinión, se cumplía poco. Y no se cumplía bien, porque hay mujeres que han ido a denunciar y a las pocas horas no le evaluaron correctamente. Entonces, si es la víctima la que tiene que evaluar su propio riesgo, si es un funcionario policial, que no es un psicólogo, un trabajador social, un asistente social, una persona con experticia en eso, me parece que ponga donde se ponga el riesgo, la evaluación de riesgo es realmente muy fino. Es muy fino. Tendría que haber un tercero especializado. Exacto. Tenía que haber una opción. Yo recuerdo cuando visité, por ejemplo, Nueva Zelanda, en donde el juzgado estaba junto con la comisaría, unidad especializada, y compartían el psicólogo que estaba 24 horas. Entonces, ahí capaz que era más posible, y en pequeñas localidades como Daniden, por ejemplo, no solo en la capital, y eso era mejor. Acá, la verdad que, aunque le digamos al funcionario policial que
que haya tenido un curso en la escuela, que evalúe él el riesgo de vida de una persona, que le está dando una declaración en poco tiempo, yo creo que también es, de punto de vista aspiración, muy lindo, pero de punto de vista práctico realmente es una responsabilidad que muchas veces no tiene los conocimientos y la formación, que esos indicadores, que son a veces muy genéricos, lo va a poder dar. Otro de los puntos que aparecen por aquí es verificar en el SGSP Sistema Informático de Gestión Policial. la existencia de denuncias previas entre las partes. O sea que tampoco ni siquiera se hacía ese ejercicio básico de chequear el historial de la persona que viene a denunciar en cuanto a que si ya lo había hecho antes. Le voy a Porque responder, eso evalúa el riesgo también, le voy a responder con una anécdota. A ver. Un día estábamos en unos refugios de alta seguridad donde las mujeres no pueden salir hasta que se ha prendido el agresor o que se le ponga una tobillera, etc. Estaban viendo la televisión y ven que en un informe de la policía salía como personas desaparecidas. Se pusieron a llorar, estaban horribles, pues salió la prensa. Ahí hablé entonces con el comisario encargado de prensa, Ministerio del Interior, creo que era Roldán, no me acuerdo, y le dije, mire, tienen que empezar a chequear con nosotros, antes de sacar una información a la luz pública, si estas personas, por ejemplo, no solamente están bajo protección del Estado. Que pueden ser testigos. Sí, claro, que lo estaban en un programa de protección a víctimas, sino que aparte, estas mujeres tienen denuncias. Por lo tanto, ustedes, antes de salir a la prensa a mostrar su cara, su foto, ¿no le viene bien poner el número de cédula y ver si tienen medidas? Qué bárbaro. Porque si el agresor se presentó a decir que estaba desaparecida, lo primero que tienen que hacer es chequear a ver si esa mujer no está desaparecida, porque si tiene una denuncia de estar desaparecida, él es el primer implicado. Obvio. No chequeaban eso y mandaban información a los canales de televisión abierta y obviamente no habían chequeado ni su propia base de datos. Esto no pasa con esta invitación. Pasó hace muchísimos años atrás. Y lamentablemente cada tanto había que advertirle y pedir que por favor chequearan con nosotros antes de sacar esa información. Entonces no siempre se chequea, no siempre se chequeaba, no solamente para si había denuncias anteriores, sino que tampoco, y esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo atrás, tampoco se chequeaba cuando el agresor iba a decir, mi mujer desapareció con mis hijos, si no había una denuncia puesta ese mismo año para ver si él no era una de las personas que deberían ser primeramente indagadas por esa desaparición. Exacto. Qué increíble, cosas que parecieran de sentido común. ¿Por qué se cometen estos errores? Es, una vez más, porque todavía se sigue subevaluando el concepto de la violencia de género. Es una pregunta que para un abogado muy difícil responderla. Yo lo que le digo es que tenemos que tener presente que este es el principal delito contra las personas, que se da a través de décadas, desde que existan registros en el 2002, si no me falla la memoria, el Ministerio del Interior es el delito más denunciado contra las personas. A veces se empata con el hurto, es el donde se corre más riesgo, no es lo mismo perder un bien que perder la vida. Los índices en Uruguay han mejorado, a uno puede decir unos circunstancialmente por la pandemia, otros a la gestión, a la nueva gestión. Eso hoy va a ser muy difícil poder llegar a una conclusión certera. Lo cierto es que seguimos teniendo femicidios, tenemos teniendo mujeres que no se le toman las denuncias. Recordemos que el Código Penal establece que es un delito si el funcionario policial retarda o no toma la denuncia en su momento. Es importante que la nueva administración trate de no solamente decir llame al 0800 y denuncie que este policía no le tomó la denuncia, lo cual es difícil. Solucionar en el momento la situación. Exactamente. No sé si la punitividad, sancionar a los funcionarios que no lo hacen, para eso hay que denunciarlos primero. Imagínense una mujer que va a denunciar que está siendo golpeada o que corre riesgo de vida. Todavía si no le toma la denuncia, pedirle nombre al policía, saber en qué horario era, qué turno. Se acordará la seccional, pero es muy difícil. Entonces, eso no implica que uno tenga que ir por, no digo la excelencia, ir por que esto no vuelva a pasar. Pasaba, pasa y queremos que no pase más. Para eso es necesario tener mejores controles de que esto no acontezca. Cuando las víctimas o los colectivos manifiestan, yo digo personalmente, que las denuncias a veces se rechazan, no se toman, o a la mujer cuando va se le valoriza, la mujer, le digo porque es la mayoría de los casos, es cierto. Y hay que mejorar la gestión en ese punto. No importa a quién sea o quién le toque. Hoy hay un gobierno y bueno, es importante que se pongan energías en eso porque en esto no se va la propiedad, en esto se va la vida. Bien, otro de los puntos hace referencia a la solicitud de retiro de la denuncia
por parte de la víctima, que ha pasado muchas veces, por supuesto, y también es parte del problema, se deberá labrar acta, evaluar la situación y coordinar con la CEBDIG, ¿no? Que es como son las custodias de violencia doméstica, es el programa, es ese. Sí, puede ser. Ah. No sé, No, la pregunta en definitiva es, ¿no debería ya no permitirse retirar una denuncia? bueno, Una vez que queda sentada, queda sentada, o cómo manejar ese asunto. La legislación uruguaya es clara que en materia de violencia doméstica, de género, no importa porque la ley de género le refiere a violencia doméstica, una vez que se presenta no puede ser, no debería ser levantada. ¿Qué significa eso? Yo presento la denuncia en la seccional o en el juzgado, hay que esperar a lo que resuelva el juez. No puede decir, esta denuncia no se la comunico al juzgado. La denuncia debe ser comunicada al juzgado y o la fiscalía correspondiente. Aún si la víctima Si la víctima primero presenta la denuncia, después 2 horas va, pregunta, el hecho ya se judicializó, así que la policía, por más que quiera, si cumplió con su tarea, le comunicó al juzgado de violencia, le comunicó al fiscal penal, no va a decir, mire que la persona no lo puede borrar. Ahora se dispararon, así debe el deber ser, los caminos. Sí, pero si esto está redactado así, es porque evidentemente está previsto que pueda retirar la denuncia. Muchos años se discutió si en la policía no, en la fiscalía no, en el juzgado penal no, antiguamente, pero si en la audiencia de violencia doméstica, en sede de juzgado especializado, se podía levantar porque se regía por las normas del derecho civil. Capaz que el colega logra entender lo que le digo. La Suprema Corte incluso terminó laudando de que no, que una vez que se hace la denuncia, no solamente no corresponde ser levantada, sino que el Poder Judicial tiene el deber de indagar hasta el final. Y puede imponer medidas incluso en contra de la voluntad de la denunciante, si cambió de idea. Nosotros, lamentablemente, vemos en algunas circunstancias que personas se revinculan con el agresor. Claro. Y el juez le dice, no, señor, usted la medida se pareció, la va a tener. Usted le incumple, señora, veremos qué le hacemos. Usted lo incumple, va así preso. Así funciona, entonces. Así debe ser en cualquier país en donde la tutela de la vida es independiente incluso de la propia víctima. Porque la víctima se puede exponer ella misma. Pero en los hechos, cuando estamos ante y una situación en la que la mujer vuelve con el hombre, por las razones que sean, nadie se mete. Usted va hoy a la seccional Rodríguez, denuncia ahora una denuncia de violencia doméstica. Sí. Va con sus hijos, que corren riesgo de vida porque el hombre la amenazó. Yo le tomo la denuncia, soy funcionario policial. No le comunico en ese interín, en ese corto tiempo, pasa media hora, al fiscal, al juzgado de violencia, al juzgado especializado. Usted vuelve y dice, quiero levantar esa denuncia. Si en los hechos el policía, que no le comunicó todavía, tiene la denuncia en su mano, lo tiene y dice, bueno, está, a ver qué hago. No, lo que yo entiendo es que debe comunicarle igual, porque yo no sé si la persona está siendo amenazada. Claro. Que nos ha pasado. Vale pecar por o que hay otro motivo. Entonces, el deber ser es comunicar el hecho, ¿verdad? Y es siempre el Poder Judicial que va a entender que lo va a citar a audiencia, que no la va a citar a audiencia, que no va a tomar medidas, etc. Fue un tema durante muchos años que fue un poco objeto de discusiones, pero ya en los últimos años sentencias de la Corte y el Tribunal de Apelaciones como que lo laudaron. Lo mismo la tobillera en contra de voluntad de la persona. Ese también es un tema interesante para hablar a futuro. A una mujer que le pone la tobillera y después en corto tiempo la quiere devolver. Por supuesto que tiene que haber un consentimiento, pero hay que indagar, previo a que la entregue, cuáles son los motivos por los que quiere dejarla. Puede estar la coacción, puede haber también distintos apremios que pueden haber. Entonces, que el Ministerio del Interior diga, le saco la tobillera como figura horriblemente. O como cuando no quieren la custodia policial. Yo le voy a decir, hay una ley nacional que data del 2018, que si uno la lee, le da potestad al Ministerio del Interior, la mujer dice, tome, acá está la tobillera. De no comunicar al juez, de recibir la tobillera, sacársela y después comunicarla al juzgado. Por tanto, hay juzgados especializados que tienen que ordenar que la tobillera no va a ser desconectada hasta nueva resolución del juez. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ese instructivo interno, hay que darle su justo valor, no fue muy feliz. Pero tenemos leyes nacionales que le dan cometidos, y todos lo sabemos los operadores jurídicos, mucho más graves al Ministerio del Interior, que por suerte el Ministerio del Interior no los cumple. Siempre le avisa a la tobillera al juez antes de retirarse de la persona.
Yo le quiero, no importa, hasta no recibir la orden del juez, pero hay una ley nacional que dice, entregue, como quien dice, la persona incumple la tobillera, se la saca al Ministerio del Interior y después le avisa al juez. Eso es ilegal, eso es inconstitucional, eso todavía está vigente. Y eso habría que arreglarlo. Y habría que, o sea, hay tantas cosas que arreglar. La Bien. custodia personal, Sí. policial, hay una ley nacional que es la misma que determina que si no hay evaluación de riesgo no se puede poner custodia personal. Fíjense si un juez a una situación de urgencia a las 2 de la mañana dice no le pongan custodia de la casa de la señora hasta que haya pericia. ¿Eso se respeta? Por suerte, no. Por suerte no, Bien. pero es una ley nacional que tiene Sí. errores. Ok. Entonces hay mucho, además de este no feliz. No, entiendo el punto. Sí, Dejemos pero esta modificar. circular interna y vamos a poner el énfasis donde hay que ponerlo. Doctor Duagon, muchísimas gracias por Gracias habernos por la acompañado. Y a ustedes por estar del otro lado como siempre. Muchas gracias. Hasta mañana. Bueno, mañana en realidad va a estar Jaime. Por unos días me voy a ausentar. Así que pórtense bien, no hagan Puedo mandarle papelones. un mensaje a Selva al final. Selva, mensaje. que gane Peñarol esta noche, pues es algo que tenemos en, Ay, algo bueno, que bueno. tenemos en Chao, común. chao, chao, chao. Hasta mañana, hasta mañana.